Ok, muy buenas tardes para todos, muy buenos días en México, a la gente que nos está escuchando de algunas partes del mundo a través de YouTube o del canal en Face, a los que siempre nos acompañan cada 8 días, a mis estudiantes, a los colegas que están conectados, al doctor Sixto y a Oleida un saludo especial. Y bueno, a toda la gente que nos escucha en directo o en diferido. Hoy tenemos un webinar especial, hemos querido llamarlo webinar técnico número 1 porque hemos estado recibiendo preguntas a lo largo de toda esta experiencia de formación. También nos ha ayudado los chicos del semillero de bioimpedancia que yo lidero. A ellos muchas gracias por compartir sus preguntas. Y bueno, la intencionalidad del día de hoy es contestarles la mayor cantidad de preguntas y si tienen más, por favor, nos las siguen haciendo llegar porque posiblemente vamos a estar molestando a personas como el doctor Sisto, como Leida, como el doctor Carlos, como el doctor Cruz y otros para que nos manden un videíto pequeño con respuestas específicas. En ese orden de ideas vamos a dar inicio entonces a esta sesión de hoy y les voy a compartir pantalla entonces para hablar un poquito de las preguntas que nos han hecho y efectivamente pues de cómo lo vamos a responder. Recuerden que nos pueden estar haciendo más preguntas en el chat. Mi querido amigo Fabián, que está detrás de cámaras y que sin él esto no podría ser posible, las anota y me las hace conocer en el transcurso de la sesión. En ese orden de ideas, recordarles entonces que este webinar siempre es patrocinado por Aminogran y su filial Ebiodi, que son productores, comercializadores de equipos de bioimpedancia, multifrecuencia, multialgoritmo, que hoy los voy a acompañar yo en este proceso y que pues básicamente para los que no me conocen, especialmente en redes sociales y demás, pues soy Gildardo Uribe, nutricionista y dietista, magíster en salud colectiva y en este momento me desempeño como director de Aminogran Academy y como docente en la Universidad Libre de Pereira. Ahí está mi contacto y me pueden encontrar en las redes sociales, las que aparecen ahí. Básicamente, Aminogran Academy pueden enviarnos también correos a la academia para saber qué están pensando, sus preguntas, cualquier inquietud en esos y nos pueden encontrar también en redes sociales. Vamos entrando en materia, entonces una primera pregunta es una pregunta muy interesante porque a veces nos lo hacen permanentemente tanto en formaciones como en los webinares y quisiera dejarlo como claro y concreto el día de hoy y es ¿a qué persona no se le puede realizar bioimpedancia? ¿Cierto? Antes de contestar eso, recordarles que la bioimpedancia, creo que es importante partir de ahí, es un método doblemente indirecto para medir la composición corporal. Siempre lo recuerdo porque es importante entenderlo, que el método por excelencia para medir la composición corporal o el gold estándar que llaman es la disección de cadáveres. Es decir, que no podemos tener certeza de cómo está la composición corporal de un sujeto si no es cuando éste se muere. Por eso se han inventado todos estos procesos para calcular o hacer aproximaciones de cómo está la composición corporal. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que normalmente lo que hacemos con bioimpedancia se puede acercar entre un 96 a un 98% de lo que se encuentra en disección de cadáveres, pero que no es totalmente exacto. En ese orden de ideas, cuando hablamos de a quién se le puede hacer bioimpedancia, tenemos primero que concretar con qué dispositivo estoy trabajando. Si ese dispositivo que uso, ese equipo, usa gel, usa electrodos, si no tiene electrodos, si sí los tiene. Pero básicamente digamos que hay un consenso general en que no es conveniente hacerle bioimpedancia a menores de 15 años, por una sencilla razón, y es que recuerden que el principio de la bioimpedancia es medir el paso de una corriente eléctrica de un punto A a un punto B, ahorita lo graficamos más adelante para que lo entiendan gráficamente, pero que el principio es que lo medimos y ese paso de corriente pasa por los fluidos corporales y por los electrolitos que tenemos en esos fluidos. En ese orden de ideas,
cuando nosotros crecemos, nuestra agua disminuye hasta los porcentajes que consideramos normales en adultos. Eso se equilibra aproximadamente a los 15 años. Los menores de 15 años tienen mayor cantidad de agua que una persona joven adulta o adulta joven, y lógicamente que también disminuye con la edad. En ese orden de ideas, lo preferible es entender que cada uno de los equipos que uno tiene, o con los equipos con los que estamos trabajando, pues tienen unas recomendaciones técnicas para su uso. En el caso del equipo que aquí normalmente trabajamos, se debe usar por protocolo en mayores de 15 años. Normalmente no se debe usar en personas con que usen prótesis, precisamente porque recuerden lo primero que les dije, y es que nosotros trabajamos con aproximaciones. Esas aproximaciones se hacen con el equipo, pero se hacen a través de algoritmos, es decir, a través de fórmulas. Y normalmente, cuando a una persona le falta un brazo o le falta un pie, nosotros no tenemos protocolos para decir cuánto pesaba esa mano o ese pie. Por lo tanto, la composición corporal del sujeto se hará y pasará como si no tuviera ningún inconveniente, lo que realmente no es correcto. Entonces, no se recomienda en personas con prótesis. En personas embarazadas, ahorita lo voy a ampliar porque es una pregunta que tenemos, pero no es conveniente por asuntos éticos. Recuerden que siempre protegemos la vida madre-hijo. Y tampoco es recomendado usarlo en pacientes que tengan equipos biomédicos de supervivencia, tipo marcapasos. Recuerden que nosotros, si bien es cierto, la corriente eléctrica que se pasa con los equipos de bioimpedancia es muy baja, recuerden que es una corriente eléctrica que puede en algún momento alterar el adecuado funcionamiento de estos aparatos eléctricos, de los cuales depende la sobrevivencia de los sujetos. Entonces, recordar que al menos para el equipo de Biodi Expert, Biodi Coach y las líneas de los equipos de Biodi que tiene Aminogram, está restringido el uso en estos sujetos. No obstante, quiero hacer énfasis en algo. Hay investigaciones que se han realizado con personas menores de 15 años hasta 12 para validar, o están validando el uso de los equipos para poder validar protocolos, y que también se han hecho investigaciones algunas con mujeres en embarazo. Básicamente, recuerden que como estamos haciendo investigación, eso se le debe hacer en el caso de los menores de 18, se le debe hacer el consentimiento del papá y el asentimiento del hijo firmado para evitar líos, y que en las mamás también deben firmar el consentimiento informado. No hay mucho riesgo, pero recuerden que siempre protegemos el binomio madre-hijo. También nos han hecho la pregunta de cuánto tiempo tarda la toma de la bioimpedancia en una persona. Dependerá del equipo, dependerá si tiene cables, dependerá si es segmental, dependerá del tipo de aparato que use para sacar la bioimpedancia. En el caso del aparato que, insisto, trabajamos desde Aminogram Academy, que es los equipos que ya mencioné, normalmente la demora está en cargar los datos al aplicativo, es decir, subir a la app o al software los datos del nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el género, si hace actividad física o no, si es deportista de alta competencia o no, si es mujer, el tamaño de la copa. Recuerden que también es una pregunta frecuente que no la tenemos acá, pero normalmente la grasa se acumula en las mujeres en los senos, por lo tanto tenemos que preguntar el tamaño de la copa para poder calcular en los algoritmos cuánta grasa está acumulada, y que eso mismo pasa cuando tenemos mujeres con prótesis. En ese orden de ideas, cuando tenemos ese proceso, que se demorará 3 minutos, la toma de la bioimpedancia con el equipo se demora alrededor de los 12 o los 14 segundos. Eso es muy importante, ya hemos pasado videos, pueden encontrar el video explicativo de cómo se hace la técnica correcta y cuánto se demora en el canal de YouTube de Biodilatam. En ese orden de ideas, entre una y otra cosa, yo creería que para procesos
reales, cuenten 5 minutos entre un paciente y otro para poderle explicar la diana mínimamente para que el paciente entienda cómo está su composición corporal. Entonces, en términos generales, con el equipo que aquí patrocinamos o mencionamos permanentemente, se demora entre 4 y 5 minutos. Hay otros equipos que necesitan cables, que necesitan colocar los cables, cargar el software y demás, puede estarse tardando entre 10 y 20 minutos para el proceso de la toma. Recuerden además que cuando usamos geles, esos geles pueden llegar a ser invasivos. En el caso del DEXA, por eso no se puede usar el DEXA más de 2-3 veces al año. La otra pregunta que nos hacen es si el estado de hidratación corporal influye en los resultados obtenidos por el método de la bioimpedancia. Por supuesto que sí. Y recuerden lo que estaba diciéndoles ahorita, que la bioimpedancia se basa en el paso de la corriente eléctrica de un punto A a un punto B, pasando por los diferentes órganos y tejidos. Les sigo insistiendo que ahorita se los voy a graficar para que lo entiendan mejor, pero que en ese orden de ideas, ese paso de la corriente se da a través de todos los fluidos corporales que tenemos y a través de los electrolitos que tenemos. Es decir, que si una persona efectivamente no está hidratada adecuadamente, pues efectivamente eso va a alterar el dato, especialmente los datos de grasa, porque recuerden que lo que hacemos primero es calcular la cantidad de agua y a partir de la cantidad de agua determinamos el componente graso y los demás componentes. Entonces, una persona que esté subhidratada, como le va a calcular el peso y el agua, normalmente puede presentar una sobrevaloración de la grasa y cuando esté sobrehidratado puede presentar una subvaloración de la grasa. En ese orden de ideas, lo ideal es que el paciente llegue en condiciones de buena hidratación para hacerlo. En el caso, como lo que hace el doctor Sixto, que ya nos lo ha contado aquí varias veces, que lo estemos usando con deportistas, recuerden que lo que medimos efectivamente es el grado de deshidratación, especialmente intra y extracelular, para poder determinar cómo influye eso en los procesos de rendimiento en el entrenamiento o en la competencia, que es lo que hace el doctor Sixto con la Liga Mexicana de Fútbol. Si el doctor Sixto quiere ampliar algo en esta pregunta, lo puede hacer en este momento, doctor. Hola, gracias, Gil. Pues sí, realmente uno va adaptando todos los procesos de medición de los biomarcadores o de las herramientas que vamos teniendo y que finalmente hay dispositivos que nos están permitiendo no tener solamente un valor, sino tener una integración de varios valores y que nos pueden estar sumando, digamos, un cúmulo de información que se suma a las estrategias tanto de nutrición, de hidratación o ya sea incluso de recuperación o ver cómo está respondiendo el jugador o los atletas ante procesos de carga deportiva. Entonces, bueno, esto enfocado hacia lo que es la medicina del deporte, pero finalmente también en procesos patológicos como lo han hecho algunos otros colegas en otras áreas, como procesos de cáncer o algún otro proceso inflamatorio crónico, que también se van sumando a ese proceso metabólico y a la respuesta de cada uno de los pacientes. Es importante y es una puerta a poder ir integrando paulatinamente de manera menos invasiva y en corto tiempo y sobre todo pues con una accesibilidad en costo-beneficio. Muchas gracias, doctor Luis. Recordarles además que el webinar de hace 15 días fue exclusivamente sobre los temas de agua corporal. Entonces, para aquellos que estén interesados en profundizar en el tema, en revisar cómo funciona, qué indicadores tenemos para poder medir el agua con este equipo y por qué es importante tenerlo en cuenta, pues pueden revisar en nuestro canal de YouTube el webinar que hizo nuestro querido amigo José. Continuando con las preguntas, quería responder la que me estaban haciendo por acá. Me parece que Gloria fue la que, sí, Gloria Inés. Gracias, Gloria, por preguntar. Dice que si hay prótesis de vértebras platinas de cadera se debe tener en cuenta y se puede realizar.
Sí, ese es otro que quizás no lo mencioné, pero es importante que tengamos en cuenta que pacientes que tienen platinas metálicas, eso interfiere con la medida. Recuerden que el metal también es conductor de energía, entonces tampoco se debe de hacer. Por eso cuando hacemos la técnica de la medida, se debe preparar al paciente, me voy a adelantar para otra pregunta, y es decirle al paciente que se quite todo lo que tenga metálico en el cuerpo y preguntarle efectivamente si tiene prótesis, porque efectivamente eso puede alterar el resultado. Aquí me preguntan que si hay alteración en los resultados cuando una mujer está menstruando mientras se le realiza la bioimpedancia. Recuerden que la menstruación tiene unas alteraciones fisiológicas que no están contempladas dentro de los parámetros o los protocolos que se siguen o en los algoritmos que trabajamos. Por eso normalmente se cree que no es conveniente tomar una bioimpedancia cuando una mujer está menstruando, precisamente porque su composición corporal ha cambiado específicamente en esos 5 días. Entonces, para que también es coherente en el momento de estar haciendo la toma, de preguntarle a las mujeres con mucha discreción, lógicamente, y con todo el respeto que eso puede generar, pero se le debería de tomar cuando efectivamente no la tenga. Nos preguntan además que si se necesita preparación previa del paciente para realizar la bioimpedancia. Bueno, digamos que eso dependerá del tipo de paciente. Ahorita podemos profundizar un momentico cuando hablemos de las aplicaciones en nutrición, que fue una pregunta que hicieron, pero digamos que dependerá del tipo de aparato que se tenga. Recuerden que si es con cables, pues tengo que poner el gel, tengo que buscar los puntos, tengo que conectar eso al equipo, tengo que garantizar que los cables estén bien conectados para poder que pase la corriente eléctrica donde yo quiero. Eso tiene unas implicaciones. Y en el caso nuestro, lo que necesitamos es que haya siempre una toalla húmeda, ojalá normalmente de paños húmedos, porque eso nos facilita además la limpieza para poder garantizar la bioseguridad a los pacientes que van a coger el equipo. Como es portátil, liviano, pesa 300 gramos, lo que necesitamos es la preparación, sería humedecer adecuadamente los dedos, el lugar donde colocamos el equipo en los talones, por debajo del maléolo y por encima del talón, y que efectivamente también podamos humedecer los contactos con el equipo, es decir, las platinas que tienen o los electrodos que tienen para favorecer el paso de la corriente eléctrica. Entonces humedecemos los puntos de contacto y los electrodos. Eso facilita el proceso y es lo único que deberíamos de preparar al paciente. Ya hemos mencionado otras cosas, garantizar, por ejemplo, que el paciente no esté menstruando, que el paciente no esté en embarazo, que no tenga prótesis, que no tenga, además de eso, prótesis metálicas, que adicional a eso sea mayor de 15 años, que ojalá esté bien hidratado, que no haya hecho deportes hace 4 horas antes, que no haya tomado café abundante antes del proceso. Y eso lo que permite es garantizar que el paciente está, digamos, que en todas las condiciones para tener una medida de su composición corporal ideal. Entonces esas serían las preparaciones. Y lógicamente que podamos tener, y esa sí es la base de la bioimpedancia, el dato del peso y la estatura. No podemos caer en el juego de, haciendo bioimpedancia, de preguntarle a la gente cuánto pesa y cuánto mide. La gente no sabe. Y yo soy muy enfático con mis estudiantes y con las personas cuando hablo del tema del peso y la estatura, porque la gente cree que pesar y medir no necesita una técnica, y efectivamente pues tenemos unos protocolos internacionales que seguir para garantizar que efectivamente ese peso sea el que el paciente tiene y que todo lo que estamos calculando pues efectivamente es relacionado con su estatura, con su edad, con su género, porque recuerden que esos datos son fundamentales para los protocolos que utilizamos o los algoritmos que usamos. Entonces, se requiere una preparación que implica todo aquello que hemos estado hablando en el transcurso del webinar. Espérenme un momentico, tomo un poquito de agua. Bueno, nos preguntan además que si se puede realizar bioimpedancia a una embarazada. Yo creo que ya lo hemos dicho. No se ha comprobado ningún riesgo ni para el feto ni para la madre.
Simplemente es una recomendación ética y creo que en eso nos faltaría mucha más investigación al respecto para poder tomar algún elemento contundente para decir si efectivamente es mejor no hacerlo o sí, pero lo que se encuentra en la literatura hasta ahora, digamos que no hay suficiente evidencia científica que diga que lo es o que no lo es. En este caso, lo recomendable por asuntos éticos es no hacerlo a no ser de que haya todo un protocolo de investigación que efectivamente garantice el cuidado permanente, la vigilancia y el monitoreo del binomio madre-hijo. ¿En qué momento del día es mejor realizar la bioimpedancia? Recuerden que nosotros cuando estamos durante el día perdemos agua mecánicamente, es decir, perdemos agua por la orina, por el sudor, por hablar en la respiración, y eso hace que normalmente tengamos menos cantidad de agua en el transcurso de la tarde, a no ser que nos hidratemos, que recuerden que tenemos que estar tomando por lo menos unos 2,5 de estos al día, o sea, unos 8 vasos, y con eso nos mantendríamos bien hidratados. Eh, el mejor momento entonces es en las horas de la mañana, entre el momento en que uno se levanta y antes del mediodía. ¿Qué es lo importante? Porque a veces en la consulta, en la clínica, no podemos escoger el día o en el entrenamiento, en el caso de los que lo utilizan con deportistas. Es que si a un paciente se lo toma a las 9 de la mañana, traten de hacerle el control a la misma hora para garantizar las mismas condiciones en las que se le hizo la primera toma. Eso garantizará que efectivamente yo pueda hacer un proceso de seguimiento y evaluación adecuado de ese paciente. Entonces, si bien es cierto, el mejor momento es en la mañana, lo podemos hacer en cualquier momento, pero la idea es que se haga en ese mismo momento y en las mismas condiciones al paciente cuando se le haga el control. Por otro lado, nos están preguntando que cuando un paciente tiene implantes o prótesis, ya lo habíamos dicho con reemplazo de algún hueso clavos, ¿cómo afecta el resultado? Pues efectivamente es porque interfiera con el paso de la corriente eléctrica, posiblemente es porque haga un recorrido permanente de ese circuito, en vez de atravesar el sistema biológico, lo que hace es que se queda ahí y demora el paso de la corriente eléctrica. Al demorar el paso de la corriente eléctrica, se nos aumenta el tiempo que medimos del punto A al punto B, es decir, que también se nos está aumentando la resistencia. Recuerden que nosotros medimos dos cosas cuando medimos el paso de la corriente A a B. Tenemos la resistencia, que es la fuerza de oposición que pone los tejidos biológicos a la corriente mayores de 50 kilohertz y 50 kilohertz. Y está la reactancia, que es la segunda fuerza de oposición que pone las membranas celulares al paso de la corriente eléctrica menores de 50. Entonces, cuando tenemos una prótesis metálica o clavos, lo que hace es que la corriente se queda dándole vueltas ahí, pasa, pero se demoró unos nanosegundos, que lo que hace es que van a cambiar en última la medida de la resistencia y la reactancia, que son con las que asumimos los protocolos para determinar la grasa, la masa muscular y los demás componentes. Entonces, de alguna manera, eso puede afectar el ejercicio. No obstante, una invitación que queda abierta para todos los que somos académicos es que ahí podría haber una muy buena investigación para determinar las diferencias de personas de las mismas edades, mismas estaturas y demás, que tengan prótesis y que tengan cosas metálicas, y no para determinar cuánto es la variación y si hay diferencias significativas. Muy bien, vamos con la que sigue. ¿Qué tan exacta es la bioimpedancia en comparación con otros métodos? Miren, este es un tema que es delicado. La gente a veces cree que nosotros aquí patrocinamos o defendemos la bioimpedancia exclusivamente por vender equipos. Yo quiero recalcar que no hay ninguna presión ni de Aminogram ni de Biodi para que estemos tratando de vender equipos de bioimpedancia. Aquí lo que hacemos es defender la técnica de la bioimpedancia y el equipo que usamos. Recuerden, insisto en lo que decía al principio, que la bioimpedancia es un método doblemente indirecto. Cuando hablamos de métodos indirectos, estamos hablando del DEXA. El DEXA es el gold estándar
para la densidad ósea. Es decir, que habrán algunas medidas, por ejemplo, el contenido mineral óseo que sacan otros equipos de bioimpedancia, que no son determinantes de la densidad. Perdonen un segundo que pase el avión y ya volvemos. Entonces les decía que en términos generales el DEXA es el gol estándar para densidad ósea y para el porcentaje de grasa. Recuerden que entonces cuando a un paciente se le calcula la bioimpedancia por otro equipo, los datos que saca de contenido mineral óseo no son concluyentes para definir que tiene osteoporosis, osteosíntesis, y mucho menos que tiene un problema de densidad ósea. Lo que sí se ha podido comprobar, especialmente con algunos colegas que vienen trabajando en México, es que este equipo tiene una sensibilidad del 96 al 98% con el DEXA. Es decir, que cuando este equipo, por ejemplo, para ese indicador nos da contenido mineral bajo, normalmente en el 96 al 98% de los casos, cuando se le hace el DEXA, tiene normalmente una baja densidad ósea. Y eso son investigaciones que ya vienen en curso, que las hemos presentado acá. Ahora bien, si lo comparamos con el método directo, que es el método que decíamos el gold estándar, ya les decía que su exactitud entre el 96 y el 98, recuerden que eso dependerá de la exactitud entre mayor cantidad de frecuencias tenga un equipo de bioimpedancia y entre mayor cantidad de algoritmos tenga un equipo de bioimpedancia, puede ser, tienen mayor validez y mayor exactitud los datos. Normalmente los equipos que hay en el mercado, no voy a hacer referencia a ninguno de ellos, aquí no estamos para eso, básicamente lo que hacen es que sacan una frecuencia de 50 kHz para poder sacar el ángulo de fase y a partir de esa frecuencia tienen un algoritmo y calculan todos los demás componentes corporales. Si ustedes se van a la página de Biodi o de Aminogram en español, van a encontrar absolutamente declarados todos los algoritmos que se usan en el equipo. Eso es muy importante porque nos permitirá saber cómo estamos calculando cada uno de esos componentes. En ese orden de ideas, la exactitud entre, por ejemplo, la antropometría, que es el otro método doblemente indirecto, y la bioimpedancia, hay muchos estudios que hay diferencias. Recuerden que tenemos dos cosas que tendríamos que tener en cuenta. La primera es que ambas tienen limitaciones, es decir, la antropometría tiene una limitación que depende de que tengamos equipos calibrados, que tengamos equipos de alta sensibilidad y con alta capacidad, que además de eso que tengamos gente entrenada para la toma de las medidas antropométricas, ojalá certificados por ISAC, que uno garantizaría que están haciendo la técnica de manera correcta, pero que aún así tenemos un sesgo en quien evalúa, ¿cierto? Por la aplicación de la técnica y además de eso, cuando se está haciendo investigación y metemos a una persona que anota los datos, puede haber una diferencia entre lo que yo digo y el que anota. Entonces ahí tenemos unas diferencias. ¿Qué es lo que vale la antropometría? Es ágil, es barato, mucho más barato que los equipos de impedancia. Recuerden por favor apagar sus micrófonos para mejorar el sonido de todos y si no le pido el favor a Fabián que me ayude. Recordarles entonces que la limitación de la bioimpedancia es el costo. Es decir, normalmente un equipo de bioimpedancia, el más barato en el mercado es el que nosotros usamos, que está en $2,750 más IVA, y según el IVA del país donde esté. Pero en términos generales, la antropometría para sacar porcentaje de grasa se demoran las personas con cálculos ahora con los software y demás entre 15 y 25 minutos. Tú tienes en 5 minutos toda la composición corporal, incluyendo masa muscular y demás. Entonces, a la larga, termina siendo mucho más económico la bioimpedancia que los otros métodos. Compararlos no es sano. Es decir, uno puede hacer investigaciones. A lo que siempre le contesto a la gente es que si yo hago un trabajo con antropometría, debo de hacer el seguimiento con antropometría. Y si lo hago con bioimpedancia, tengo que hacer el seguimiento con bioimpedancia. No podría yo
hacer un tratamiento, un diagnóstico con antropometría y después ir a hacer el seguimiento con bioimpedancia, porque con seguridad no va a ser comparable el dato. Entonces, ¿de qué depende la elección de cada uno de nosotros? Del manejo que tengamos de las técnicas, del manejo que tengamos académico y de la interpretación de los resultados y el uso de los resultados que le demos. ¿A qué se refiere el equipo con multifrecuencia? Esto me parece muy interesante porque es lo que estamos hablando ahorita y por eso he escogido las preguntas en ese orden, entendiendo que las primeras son mucho más de la básica, de la bioimpedancia, para que podamos entender que cualquier equipo se debería manejar de alguna manera con esos mismos elementos. Pero en términos generales, recuerden que les prometí que lo íbamos a graficar, que íbamos a graficar el paso de la corriente eléctrica. Entonces miren que ese es el paso de la corriente eléctrica del punto A al punto B, que está pasando todos los tejidos biológicos y los huesos, pero que efectivamente la grasa es un aislante de la electricidad y entonces simplemente lo que hace es que la evita. Entonces el fundamento de la bioimpedancia es medir la resistencia que ponen los tejidos biológicos, la fuerza y oposición que pone la membrana celular cuando pasa esa corriente de ese punto A a ese punto B. Y eso tiene que ver con la frecuencia. La frecuencia es, miren esta gráfica y les voy a pedir el favor de que pongan mucha atención a cómo se empiezan a hacer unas líneas de diferentes colores, asumiendo que lo que tenemos en gris, en los círculos grises son células y que lo que tenemos en azul es el plasma. Y lo que tenemos aquí en este tacómetro, por decir algo, en el tacómetro de la electricidad que pasamos con la bioimpedancia, miren lo que pasa con las células. Entonces voy a ponerlo y miren que empieza a aparecer a la medida que va subiendo. Cuando estamos por debajo de 50, miren que lo que hace es que está por fuera de las células, es decir, choca las células. Y solamente cuando pasamos los 50 kilohertz nos traspasa la célula. Lo voy a volver a pasar. Insisto, miren que la energía por debajo de 5 y de 50 no me traspasan la célula y que solamente traspasan la célula cuando está por encima de 50. ¿Esto qué implicaciones tiene? Rocío, por favor, nos ayudas con el micrófono, por favor. Recuerden entonces que la importancia de las frecuencias es que si yo quiero calcular o medir lo que hay dentro de la célula, debo de tener frecuencias superiores a 50 kilohertz. Podría tener hasta 1000, hasta 2000, pero la evidencia científica dice que después de 200 kilohertz no nos está midiendo nada distinto. Por eso nosotros tenemos 200, 100, 50, 20 y 5. Y en esas frecuencias lo que medimos es cuánto se demora cada frecuencia para poder calcular con cada frecuencia y con cada algoritmo una parte diferente de la composición corporal y los datos de salud. Y recuerden especialmente que a 50 kilohertz, lo voy a tratar de parar cuando esté en el 50. Mírenlo acá, a 50 kilohertz es donde inicia la energía a traspasar la célula. ¿Por qué es tan importante el 50 kilohertz? Porque en ese momento es que los equipos miden el ángulo de fase o se calcula el ángulo de fase. Recuerden que el ángulo de fase en términos prácticos, no académicos, para poder que lo entiendan, porque si no nos tocaría graficar aquí matemáticas y demás, es cuando está pasando la corriente eléctrica y está la célula, choca entre el 0 y el 50, está chocando con la célula, entonces rebeta entre membrana celular y membrana celular. Cuando llega a 50 kilohertz, está pegándole a la célula hasta que la célula se abre. Y esta pequeña apertura es el ángulo de fase. El equipo que nosotros promocionamos acá lo toma en 44 nanosegundos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque recuerden que la membrana celular es donde se dan todos los intercambios en las células, los intercambios de nutrientes, de iones, el intercambio pasivo, el intercambio activo, los que han estudiado, por ejemplo, Leida, que ha estudiado biociencias, pues un doctorado en eso tendría todo para explicarnos aquí de mejor manera. Así que si Oleida quiere contarnos algo de eso cortico, tienes la palabra, Oleida, si quieres.
y si no, continúo. Gildardo, ¿me escuchas? Perfecto. Por favor, Camila, tu celular, tu micrófono. Oleida, te escucho. No, Gildardo, para mí, pues, o sea, la forma en que tú lo has explicado y además con esta gráfica que me parece maravillosa, yo creo que a la audiencia le ha quedado muy claro la importancia, pues, de lo que tú mencionas en este sentido de que los equipos deben tener multifrecuencia, pues, para que los resultados nos revelen realmente la composición de lo que estamos midiendo, en este caso, pues, de la composición corporal. Entonces, yo creo que en ese sentido yo no tendría nada que añadir. Para mí está muy bien explicado. Gracias, Oleida. Entonces recuerden, la frecuencia se usa especialmente para poder medir por debajo de 50 kilohertz lo que está por fuera de la célula y por encima de 50 kilohertz y 50 kilohertz el ángulo de fase, pero además de eso todo aquello que está dentro de la célula. Recuerden que cuando medimos lo que está dentro de la célula estamos midiendo el ADN, estamos midiendo la proteína, el glucógeno, y demás. Entonces, eso es muy importante porque es lo que nos va a dar otros resultados de la salud. Y por eso es que utilizamos multifrecuencia. Ahora, teniendo en cuenta que la bioimpedancia puede tener variaciones en los valores a la hora de la medición, ¿qué se debe tener en cuenta para reducir estas variaciones? Yo creo que ya la respondí en términos de que efectivamente sea la misma hora cuando estoy haciendo el control y que ojalá sean las horas de la mañana. Entonces, en términos generales, eso puede evitar que tengamos una medida que no nos vaya a generar datos que no son. Preguntan, esto ya lo hemos hablado mucho acá, mañana voy a tener una ponencia en un congreso que estamos en este momento en México, con grandes líderes y grandes conocedores del tema de la bioimpedancia mundial, donde vamos a hablar sobre las aplicaciones de la bioimpedancia en la nutrición. Aquí voy a mencionar algunas de manera rápida. Digamos que lo primero que yo tengo que decir es que recuerden que la nutrición es un proceso que está dado en toda la ruta de atención de la salud, desde lo que significa la gestión territorial, es decir, la gestión de la salud, entendiendo eso como poder gestionar el riesgo de que los determinantes de la salud, los determinantes ambientales, sociales, culturales, económicos, éticos, políticos, afecten la salud, y que en esa gestión territorial de la salud podamos afectar lo que es la promoción, la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria y la rehabilitación. En todo ese proceso de lo que llamamos la salud pública, la nutrición está presente. Y si la nutrición está presente, la bioimpedancia también. Ya les voy a decir por qué. Entonces, en la promoción de la salud es porque básicamente si tú tienes un análisis de una comunidad de la clasificación de la composición corporal por bioimpedancia, con los datos puedes establecer proyectos educativos para favorecer todos los procesos que tengan que ver con hábitos, estilos, modos de vida saludables. En este caso, si yo sé, por ejemplo, que voy a tomar o hacer un censo de bioimpedancia en una localidad y me sale que el 60-70% tienen un porcentaje de grasa por encima de lo que es catalogado como sano, es decir, en sobrepeso 1 o obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, pues entonces tengo que empezar a hacer procesos de promoción de la salud para garantizar que los sanos sigan estando sanos, pero además de que los otros se den cuenta que no lo están. Y en ese orden de ideas me permite a mí planificar acciones educativas para promover la salud y especialmente promover la nutrición. Ya hemos dicho que en la prevención primaria, recuerden que la prevención primaria es evitar que la enfermedad aparezca, que la prevención secundaria es evitar que el daño sea mayor y en la prevención terciaria es evitar que haya rehabilitación y que el daño se generalice. En ese orden de ideas sigue estando presente el problema de la nutrición porque recuerden que la nutrición, la atención nutricional o los planes nutricionales, para su proceso está la valoración del estado nutricional. Y dentro de la valoración del estado nutricional se compone de varios elementos. Uno es la valoración de la composición corporal para poder diagnosticar si ese paciente tiene obesidad,
tiene desnutrición o tiene otros elementos para riesgos de la salud. Aquí es donde la bioimpedancia empieza a ganar una fuerza mayor para los nutricionistas o para cualquier persona del área de la salud, porque no solamente vamos a tener el indicador de grasa, músculo, huesos, agua y demás, que es fundamental, sino que además de eso, la evidencia científica dice que, por ejemplo, el ángulo de fase es predictor de estado nutricional. Y si es predictor de estado nutricional para personas enfermas, también lo es para personas sanas. Es decir, que pudiéramos tener el ángulo de fase como un predictor de estado nutricional, no solamente en estados críticos, sino para determinar de entrada como un elemento inclusive de tamizaje en el momento de la urgencia, en cualquier servicio clínico, y eso permitiría en menos de 3 minutos saber a dónde mando el paciente, por ejemplo. En ese orden de ideas, entonces entendemos que dentro del tema de la valoración nutricional, la valoración de la composición corporal nos da una idea a través de la bioimpedancia del estado de salud de ese sujeto y los posibles riesgos que tiene. Recuerden que la evidencia científica dice que el ángulo de fase puede ser mejor predictor porque no depende de los algoritmos de peso y agua, sino que se toma de manera directa, como les mostré ahorita, puede ser mejor predictor del estado nutricional de una persona que inclusive los parámetros bioquímicos que tenemos en cuenta dentro del proceso de la valoración del estado nutricional. Ya hacemos entonces el diagnóstico a partir de los resultados de la bioimpedancia, con esos resultados más los análisis que hace el nutricionista o los colegas en toda América Latina sobre el consumo alimentario y los determinantes que juega para él la cultura, los hábitos, los gustos, los antecedentes personales, familiares, etc. Con eso creamos un diagnóstico completo y hacemos la intervención. Y lógicamente que para poder mirar si ese tratamiento ha resultado, pues volvemos a tomar la impedancia y comparar cuáles son los cambios y si han sido los cambios deseados o no. Eso va tanto para mantener la salud como para prevenir que aparezcan enfermedades, detener el daño o la rehabilitación. En ese orden de ideas, entonces, ¿es recomendable hacer la bioimpedancia a un paciente que se encuentra desnutrido? Claro que lo es. Empezando porque lo que estoy diciendo es que ya existe un indicador que está totalmente validado en el mundo. Si ustedes buscan ángulo de fase en nutrición en Google Académico o se meten a las bases de datos indexadas que hay en el mundo, se van a dar cuenta que en el último año hay en los últimos 5 años, se ha triplicado, si no cuatriplicado la información que hay del ángulo de fase y sus usos no solamente en nutrición, sino en diferentes áreas. Entonces recuerden que como conclusión en esta pregunta, no solamente es recomendable, sino que es necesario hacerlo. Ojalá todos los nutricionistas tuviéramos la posibilidad de tener un equipo de bioimpedancia como el que manejamos en el consultorio o en la clínica. Créanme que sería una de las mejores herramientas que tendríamos para nuestro trabajo. Ahora, se usa también, y hoy en Europa, México, Canadá, Estados Unidos, el uso en la práctica clínica para poder determinar además a través de los indicadores de la composición corporal, pero con el ángulo de fase, el IR y otros indicadores, si ese paciente puede sobrevivir al tratamiento o no. Y estoy hablando de cáncer, de enfermedad renal, de VIH-Sida, de cirugías, de todo lo que ustedes quieran. Y vuelvo, insisto, existe toda la evidencia científica que demuestra el uso de la bioimpedancia hoy en el mundo como un elemento fundamental para la práctica clínica. Y lógicamente que en nutrición, pues en la nutrición clínica tiene toda la aplicación que ya hemos mencionado. Tiene toda la aplicación en la nutrición deportiva. Ya el doctor Sixto nos ha hablado de algunos indicadores y aquí los hemos recalcado. Y es que efectivamente, si yo tengo una herramienta que me permite tener de manera directa, en tiempo real, los datos de todos mis deportistas, y lo puedo hacer 5 veces al día, 6 veces al día, eso me va a dar unas gráficas que me va a poder tomar mejores decisiones. Y lógicamente que si se hace en el consultorio, ya sea para la práctica del wellness, el fitness o el deporte de alto rendimiento, pues sería una herramienta fundamental. Fundamental en el tratamiento de los adultos mayores. Miren, hay una cosa que es muy importante. En Colombia se pierde la plata, por ejemplo,
que otorga el gobierno a los entes municipales o territoriales para todo el trabajo con los adultos mayores. No saben cómo sacarlo. Y creo que eso pasa en toda América Latina y en algunas partes del mundo. Es una población que todos los días va en crecimiento, que todos los días va a tener mayor capacidad adquisitiva y es uno de los elementos más importantes a trabajar en el futuro. Yo diría que en el futuro muy próximo. Entonces ahí les dejo un dato que me parece importante. Aplicar la bioimpedancia a ellos nos va a permitir si tienen la cantidad de células que deberían de tener, cómo está su ángulo de fase, si efectivamente tienen mayor masa muscular o no, si eso va a tener relación directa con la sarcopenia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también lo hemos hablado acá. Así que si ustedes quieren profundizar en ese tema, vayan al canal de YouTube, que ahí hemos hablado mucho acerca del tema. Efectivamente, en el tema de la rehabilitación, cuando están los pacientes hospitalizados, nos permite poder hacer seguimiento al tratamiento, que ya lo habíamos dicho, y en el caso de los pacientes en UCI, con una aplicación asistida, sobre todo ya nos han contado, esto es una foto tomada de hecho por el equipo del doctor Cruz, que ha sido piloto en el ejercicio de aplicar la técnica en pacientes en UCI, efectivamente se puede hacer y nos puede generar una idea muchísimo mayor sobre el avance del paciente al tratamiento que se está aplicando, tanto médico como nutricional. Ya hemos hablado mucho, de hecho hemos tenido un webinar o 2 webinars exclusivos con el tema de la obesidad. No me voy a detener, pero para el tratamiento, seguimiento de la obesidad, el diagnóstico de la obesidad es fundamental. Bueno, ¿qué resultados brinda la valoración por bioimpedancia? Normalmente un equipo de bioimpedancia te saca los datos básicos de composición corporal, te saca porcentaje de grasa, masa muscular, masa ósea, agua corporal total y te saca el contenido mineral óseo y el no óseo. Este equipo que nosotros manejamos te está sacando más de 55 indicadores que los dividimos entre nutricionales, te saca el valor calórico total, así aparecen en el ejercicio. Miren que en términos generales, aquí les estoy mostrando cómo sale el nombre del sujeto, la edad, la estatura, sale el índice de masa corporal. Recuerden que esto ya hay que empezar a mirarlo con lupa, aunque todavía se usa. Aquí salen los datos de la impedancia. Esto es muy importante. Todos los equipos de bioimpedancia deberían declarar como medida fundamental, porque con esto se puede hacer investigación y se puede hacer otra cosa doblemente indirecta a través de los datos de la resistencia y la reactancia. Entonces, estos datos fundamentales, además, porque aquí también nos saca un indicador de salud que le falta mucha investigación, que es el IR, que es el índice de impedancia, donde dividimos la frecuencia, el tiempo que se demoró corriendo el cuerpo del punto A al punto B con la frecuencia más alta dividido cuánto se demoró esa frecuencia, cuánto se demoró esa frecuencia más baja, el punto A al punto B. Uno supondría que hay menor tiempo a mayor frecuencia y hay más tiempo a menor frecuencia. A veces eso no pasa y eso nos habla de una descompensación de la célula que puede estar originada por problemas de integridad celular o de inflamación celular, como lo decía ahorita el doctor Sisto. Nos saca entonces el IR, en términos, el IR no del ángulo de fase, nos dice cuántas tomas tiene y empieza a sacarnos los indicadores nutricionales que yo le digo, que son la tasa metabólica basal y las necesidades energéticas. También nos está calculando el porcentaje de grasa, nos saca un resumen con la diana, nos calcula la masa grasa bruta, también nos la calcula la masa grasa en hidratación constante, nos saca el equilibrio de agua, nos saca la masa celular activa. Recuerden que la masa celular activa, el ángulo de fase es predictor de la masa celular activa. La masa celular simplemente consiste en todas las células no adiposas que tiene el cuerpo y que son metabólicamente activas. Eso significa que entre mayor cantidad de porcentaje de grasa tiene un sujeto, menos cantidad de masa celular activa tendrá. Y que cuando se pierde la masa celular activa en un 10%, es mucho más difícil recuperar el total de las células que uno debería de tener que bajar de peso. Y eso tiene unas implicaciones metabólicas serias, ¿cierto? Entonces miren que además cada indicador le saca a las personas
por aquí una ahí donde pueden mirar un video, además de eso el nombre, el valor calculado, el valor de referencia, dice lo mismo que aparece en la gráfica, los mismos colores, si está para revisar, si está para tratamiento, si está de acuerdo a la norma, y nos saca otros indicadores que normalmente otros no tienen. Este es el único compañía que tiene un software en línea que se actualiza permanentemente sin costo, pero además de eso que es de manera directa, online, en tiempo real. Adicional a eso, nos saca la proteína metabólica. Usted le parece que lo tenía 2 veces. Nos saca la proteína metabólica, la masa muscular de los miembros. Esto también es muy importante para poder hacer seguimiento a cierto tipo de enfermedades. Muy importante para el tema de deportes de alto rendimiento, porque esto nos permite, por ejemplo, dependiendo de la etapa del entrenamiento, pues si tiene la masa muscular que requerimos para poder que aguante un partido de fútbol, un partido de voleibol, etcétera, etcétera. O sea que hay unos elementos que nos permiten tener indicadores que a veces otros no tienen. Nos saca el equilibrio de agua sin grasa. Esto es muy importante porque es lo que hablamos ahorita con el doctor Sisto, es determinar si el desequilibrio de agua está ahí dentro de la célula, fuera de la célula, y las implicaciones fisiológicas para el rendimiento o para que las personas se mantengan sanas. Esto ya también lo mostré. Recuerden, en términos, aquí vamos a estar terminando porque ya son las 12:51. Recuerden que el ángulo de fase entonces es una medida independiente de las ecuaciones de peso y agua. Eso significa que es un valor muchísimo mejor que inclusive muchos indicadores biomédicos. Hay muchas cosas relacionadas con el ángulo de fase y sus usos. Simplemente les diré que el ángulo de fase mide la integridad de la célula. Eso significa su permeabilidad de la membrana celular y también mide el tamaño de la célula. Por eso es que es predictor del estado nutricional. Bueno, recuerden que el ángulo de fase tiene valores diferentes para hombres y mujeres, que se aumenta con el ejercicio, disminuye con la enfermedad, disminuye con los años, que nosotros no tenemos en América Latina unos valores de referencia que siempre nos toca buscar, que estamos en el proceso de consolidar una base de datos importante para poder proponer unos valores de referencia para la población latinoamericana. Que adicional a eso, si bien es cierto pueden haber valores de referencia, la mejor manera de encontrar un ángulo de fase es hacer seguimiento personal a los pacientes, porque hay pacientes que pueden tener un ángulo de fase que es sano para él, así no esté dentro de los valores normales. Valores normales entre 6 y 5 para 6,5 y 7 para hombres y de 6 a 6,5 para mujeres. Eso recuerden que a mayor edad, menor ángulo de fase, entonces esos valores cambian. Y que cada vez que tenemos un ángulo de fase bajo, tenemos un IR alto. Significa que tenemos problemas nutricionales, de integridad de la célula, de tamaño de la célula, del número y la cantidad de las células que tenemos, pero además de eso, quizás un problema de inflamación celular. Recuerden que la gran mayoría de enfermedades crónicas degenerativas son enfermedades inflamatorias. Ya les había dicho de la masa celular corporal y bueno, para terminar, creo que nos quedan 3 o 4 preguntas. La bioimpedancia puede ser el método más efectivo para evaluar la composición corporal en pacientes con enfermedades degenerativas. No lo podemos saber, creo que es un tema en el que nos toca trabajar más. No encontré referencias bibliográficas todavía para este tema, así que prometo que voy a seguir en la búsqueda y volveremos con esta pregunta más adelante. También si encontramos a alguien que esté trabajando para hacer un webinar exclusivo sobre su uso en esta enfermedad. ¿Se puede indicar la bioimpedancia como método para estimar el grado de edema? No, nosotros no estimamos grado de edema con la bioimpedancia. Estimamos si hay mayor cantidad de agua o si no hay cantidad de agua. Con esos datos se puede sacar otro dato que se llama el peso seco, que es de mucha utilidad para aquellos que trabajan con pacientes con edema, pero lo que podemos definir es si ese edema o esa cantidad de agua es mayor en el... Perdón un momentico que estoy al lado del aeropuerto, entonces toca
Entonces les decía que no medimos el grado de edema, pero si bien es cierto, nos permite determinar si hay mayor cantidad de agua dentro de la célula o fuera de la célula. Y eso ya, las implicaciones fisiológicas que eso tiene. Entonces, no, con bioimpedancia no clasificamos grado de edema, pero sí podemos de alguna manera determinar si hay mayor cantidad de agua a la que se requeriría tener. Y la última es, en presencia de la hipoxia o isquemia cerebral, se alteran las propiedades eléctricas del tejido. ¿Qué indicadores evaluados por vida pueden demostrar esta modificación? Nosotros no tenemos estudios. Creería que no hay ningún indicador por bioimpedancia que me pueda mostrar esas alteraciones eléctricas, porque no es lo que mide la bioimpedancia. Pero existe un indicador que sí nos permitiría medir si efectivamente ese paciente puede estar mejorando o no, y en qué grado de mejoría, que es el ángulo de fase. Creo que igual que lo que estamos hablando ahorita, la artritis y demás, es una línea de investigación que se abre y queda abierta para todos. Creo que esas son las preguntas. No sé si Fabián tiene alguna otra pregunta en Facebook, en nuestro canal en Instagram. Y si no, pues no he visto más preguntas tampoco acá. Y faltan ya 4 minutos para terminar nuestro horario, así que daríamos por terminada nuestra sesión de hoy. Fabián, ¿hay más preguntas? Muy bien, creo que nos alcanzó justo el tiempo. Agradecerles de nuevo a nuestros queridos amigos, a Luis, a Oleida, a toda la gente del Semillero de Impedancia que se conecta, a mi colega Inés, y bueno, a toda la gente que está en América Latina siguiéndonos de manera permanente. Por aquí esperen que parece que hay 2 comentarios. Bueno, nos dicen que muchas gracias por la presentación, que excelente. Recuerden que el próximo viernes va a ser nuestro último webinar del año. Trataremos en últimas de hacer un webinar técnico como este. Esperemos que podamos diseñarlo para terminar el año de la mejor manera posible y arrancar el próximo también de la mejor manera posible. Para mí siempre es un honor y un placer estar acompañando este proceso y bueno, acompañado de gente como ustedes que lo hace posible. Feliz fin de semana para todos, feliz puente para la gente de Colombia y donde tengan puente en América Latina. Dios los bendiga, cuídense mucho y muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Un abrazo para todos. Chao, cuídense.